Gracias a todos por venir, gracias a todos por todo este proceso, que ha sido un proceso largo. Hoy llegamos a anunciar este acuerdo voluntario de reestructuración de deudas. Yo quiero empezando por lo primero, ¿sí? Y quiero resaltar la importancia que tiene el crédito en la sociedad, ¿sí? Crédito que viene de la palabra creer. Eso quiere decir que hay uruguayos que creen en otros uruguayos, que le prestan dinero, que lo ayudan a hacer muchas iniciativas. Crédito es cuando una persona, un joven, se quiere independizar y quiere acceder a su primera vivienda y saca un crédito hipotecario. Es cuando un emprendedor tiene una buena idea y quiere que su emprendimiento crezca y pide un crédito. Sí, el crédito es una cosa buena para la sociedad, y que el crédito sano es una cuestión que la sociedad tiene que preservar y cuidar y hacer cosas. Y hacer cosas quiere decir tener un buen marco jurídico, una buena normativa, un mercado formal de crédito. ¿Sí? Hay cosas imprescindibles y que cada sociedad tiene que preocuparse de que funcione. Segunda cuestión. Claramente ha habido, seguramente no en el periodo de este directorio, mucho más atrás, preocupación por el mercado de créditos, pero claramente en los últimos años ha habido mucha preocupación y sobre todo por el mercado de créditos al consumo. ¿Sí? Preocupación de muchos actores de la sociedad, partidos políticos y diversas organizaciones. Esa preocupación tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con el crédito en sí mismo, con cuestiones de acceso al crédito, la tasa capaz que ha sido lo que ha estado más arriba de la mesa, pero que tiene que ver con los distintos plazos, con distintas condiciones de los créditos. Eso ha estado por un lado, y por otro lado también lo que nosotros le llamamos la protección al consumidor. ¿Sí? Preocupaciones porque la publicidad sea adecuada, porque los tomadores de crédito tengan información adecuada, etcétera, etcétera. Y yo digo que ahí se han hecho muchas cosas y esa preocupación claramente es muy válida, porque esa preocupación, yo digo, desde legisladores a otras organizaciones, llevan a que bueno, hay un sector importante de la sociedad uruguaya que tiene créditos, que ha tenido dificultades para pagar y que la sociedad lo ve como un problema. Y a partir de ahí, yo digo, han salido muchas iniciativas de distinto tipo y de distinta índole. Esas iniciativas, de alguna manera, desde el Banco Central hemos ido acompañando muchas de esas iniciativas. Y yo digo, ahora recién estábamos con los firmantes arriba, yo decía, bueno, a ver, fue un proceso muy largo, con la participación de mucha gente, con esfuerzos de muchísima gente. Allá veo a Martín y a Luciano, el equipo más chico, que con Rosina debe hacer más de 2 años que estamos en estas conversaciones, discusiones. Seguramente a Luciano el ánimo en más de una ocasión se le caía porque parecía que llegábamos y no llegábamos. ¿Sí? Y hoy el acuerdo se firmó. Este acuerdo y ese proceso muy largo tuvo aportes de todo, como yo digo, de todos los actores. En particular, el sistema político hizo un montón de aportes. El directorio del Banco Central, pero técnicos del Banco Central, han tenido reuniones en el Banco Central, en el Parlamento, en infinidad de ocasiones. Todos esos sectores políticos han hecho aportes, han aportado ideas, que algunas terminaron en parte de la solución, otras capaz que no, pero han ido caminando. Aportes que yo diría, por eso, a lo largo de todos los partidos políticos, porque pienso en las primeras reuniones, con muchos legisladores de la coalición, tratando de encontrar soluciones que tenían que ver con la situación crediticia, pero también con el tema de las tasas de interés.
también con legisladores de la oposición. Pienso en el proyecto del diputado Carballo, que estuvo reunido con el Banco Central, se reunió con nuestros técnicos, miramos cosas, intercambiamos. Es decir, este es un proceso que se llega después de muchas conversaciones. Incluso el partido Cabildo Abierto, que también tuvo una presentación y fue por un camino de juntar firmas y un plebiscito, aportó con sus legisladores acá en el Parlamento muchas ideas, aportó algunas cuestiones incluso de la dinámica, de cómo se resolvía, con lo cual yo digo, esto termina siendo también un proceso en el cual todos aportaron a la solución que hoy está dando la industria. ¿Ah? No me quiero olvidar de nadie, pero yo digo, entonces, capaz que sí ahora contar desde el Banco Central un poco la visión, qué cosas nos preocuparon a lo largo de todo este proceso. Primera cosa, y que no es privativa de este tema en particular. Esto lo hemos aplicado en estos 4 años y largo. ¿Sí? Yo lo he repetido en más de una ocasión. Es absolutamente fundamental para la sociedad que las políticas públicas estén basadas en evidencia, en datos de la realidad y en investigación. ¿Sí? La pandemia nos ayudó con el tema de la ciencia a que como sociedad lo valoráramos, pero eso es aplicable a toda la sociedad. Entonces, uno de los primeros pasos que para nosotros era fundamental cuando se daba la discusión es decir, bueno, miremos los datos, qué nos dicen los números, qué nos dicen qué nos dice la fotografía del mercado de créditos. Ahí trabajamos, y también no me quiero olvidar de nadie, pero con ayuda del BPS, del Clearing de Informes, de distintos organismos que aportaron información, investigadores del Banco Central hicieron, lo que yo también recomiendo volver a leer para los que no hayan mirado, una muy buena fotografía del mercado de crédito. Jorge Ponce y equipo, un trabajo muy bueno, que además un trabajo muy bueno con la situación de endeudamiento de toda la sociedad, cruzándolo con ingresos, cruzándolo con un montón de cosas, que es información muy buena. Y en una segunda parte del trabajo, ese mismo trabajo pensado para los jóvenes, que son capaz que la parte más compleja de esta cuestión. Entonces, primero, evidencia. Segunda cosa que a nosotros nos preocupaba, es que cualquier acuerdo, cualquier solución que se encontrara tenía que tener ciertos principios y pasar por ciertos principios. ¿Sí? El primer principio es que no se podían romper las reglas del juego. ¿Sí? Para Uruguay es muy caro tener reglas de juego estables, estamos en un Estado de Derecho, y eso era bien importante que cualquier solución cumpliera con esa regla. ¿Sí? Hay contratos entre privados que hay que respetar. Esa era la primera regla. Las soluciones, el segundo principio, capaz que más económico, es que las soluciones que se encontraran para los actuales deudores no pueden poner en riesgo el crédito para adelante. Es decir, por resolver el problema para atrás, nos quedamos sin crédito para adelante. Eso también era un principio que a nosotros nos guió y que para nosotros era bien importante. ¿Sí? Sí, tenemos que cuidar el mercado de créditos. Y dentro de ese mercado de créditos, en particular, y yo lo mencioné al principio, el crédito formal, porque podía pasar que el crédito siguiera existiendo, pero por canales informales, por canales que claramente no queremos que suceda. La cuarta cosa tiene que ver con mucho cuidado con restringir la información disponible. ¿Sí? La información que hoy se dispone, información pública, que los 3,5 millones de uruguayos disponemos, las empresas disponen, si uno la restringe para tratar de cambiar ciertos números, al final también condiciona a largo plazo la situación crediticia. Entonces, era importante que las bases de datos existentes se cuidaran y se cuidara su contenido. Es decir, que cuando yo entro a la central de riesgos o entro a cualquier otra cosa,
sepa que lo que estoy mirando es información fidedigna, en la cual puedo confiar y puedo tomar una decisión basada en eso. Y bueno, por último, capaz que esto un poco menor, pero para nosotros era importante que cuando uno habla de un número tan grande de gente, es importante que las soluciones fueran soluciones fáciles de implementar, con tecnología y que de alguna manera no tuvieran para los deudores una cuestión que fuera tan compleja que hiciera que nadie pudiera acceder a eso. Entonces, yo creo que hoy hoy la industria está de alguna manera ofreciendo una solución voluntaria, que esperamos que sea una solución que facilite la reestructura de los créditos y que cumple con los criterios que nosotros manejamos. Yo quiero también hacer alguna mención a algunas cosas, porque en estos 4 años y tanto, la preocupación del Banco Central sobre el mercado de créditos fue mucha, y fuimos tomando distintas acciones a lo largo de los años, que las fuimos comunicando, pero que, perdón que las repita, pero a veces nos terminamos olvidando de un montón de cosas que sí fuimos haciendo. Primero, por supuesto, la pandemia. ¿Sí? En la pandemia se flexibilizaron, se ajustaron normas, considerando la situación en la que estábamos, aportando garantías, dando regímenes normativos para esas garantías, aportando una serie de cosas para que el crédito siguiera fluyendo. Segunda cosa que hicimos bien importante, desde el 2008 estaba pendiente, estaba aprobado por ley, pero estaba pendiente la reglamentación de lo que llamamos las empresas otorgantes de créditos. ¿Sí? Hoy básicamente tenemos a los bancos y a las empresas administradoras de crédito, pero hay una tercera categoría, que son las empresas otorgantes de crédito, que no estaban regularizadas. Eso se sacó la reglamentación y hoy se están inscribiendo, y paso el aviso, es el primer trámite completamente digital que el Banco Central hace, sin un papel, las inscripciones para las empresas otorgantes de crédito que en este año se están inscribiendo. Modificamos una norma que se llama la norma de arrastre, que era que cualquier deudor categoría 5 automáticamente tenía que ser 3 en el resto del sistema. Esa norma sigue existiendo, pero le pusimos un tope que los deudores muy chiquitos no les aplica esa norma. ¿Ah? Eso hizo que más de 120.000 deudores que por el arrastre terminaban siendo 3 en un banco, su mejor categoría de 3, 120.000 pasaron a ser 1-0. ¿Sí? Eso ocurrió por allá por el segundo semestre del 22. Modificamos la norma de reestructuras. ¿Sí? Una norma de reestructuras que para mí era un desvelo porque tenía unas fórmulas que eran absolutamente una locura, de complejas. Era una norma que yo creo que es bastante más sencilla. Esa norma se terminó de aprobar hace poco y ya está empezando a funcionar. Eso permite, pero ya no por una situación puntual, sino que permite de acá para adelante que cualquier deudor en condiciones, digamos, en situaciones normales pueda acceder a condiciones de reestructura con un régimen normativo bastante más sencillo. ¿Sí? Yo decía, nos preocupa la cuestión de la protección al consumidor, y ahí sobre fines del 2022 publicamos una guía de buenas prácticas, lo que nosotros esperamos que sean las buenas prácticas de la industria. No es mandatorio, pero por suerte ya hemos tenido unas cuantas instituciones que voluntariamente han empezado a adoptar esa guía, que de alguna manera decimos, esto es lo que esperamos que una institución financiera atienda a sus clientes. ¿Qué información le tiene que dar? ¿Qué cosas son buenas prácticas? Incluso ya dado el tema de cobranza, por ejemplo, el tema de cómo se hace la cobranza de créditos, que haya buenas prácticas para cobrar. Siempre estaban los cuentos, que serán muchos o serán pocos, de que lo llamaban a la madrugada al deudor. Bueno, eso está en la guía de buenas prácticas. Eliminamos, y esto hace poquito, hicimos un cambio en la central de riesgo, que eliminamos lo que eran los castigos
por quitas y desistimientos, es decir, había personas que debían en el sistema financiero, que en algún momento debieron en el sistema financiero, se les había dado una quita y quedaban marcados con esa quita. Esa norma, que la flexibilizamos hace bastante poquito, permite que 56.000 deudores desaparezcan de la central de riesgo. Es decir, es gente que ya no tenía deuda, pero que sí había tenido una quita y eso le dejaba una marca. ¿Sí? Creo que por ahí. De acá para adelante, una de las cosas que vamos a hacer para acompañar este acuerdo es, desde el Banco Central, vamos a acompañar con una campaña en redes de información sobre el buen crédito, el cuidado que los ciudadanos tienen que tener al tomar un crédito. Campañas que ya hemos hecho, ya hicimos 2 campañas en estos años pasados, con más de 300.000 visualizaciones en los videos, y es una campaña que ha tenido efectos, y que la vamos a repetir ahora para reforzar este mensaje de que los acuerdos de reestructura son buenos. Yo creo que es una buena solución lo que la industria está ofreciendo, pero es importante que del otro lado, que los deudores sepan esa oportunidad que están teniendo y entiendan y sean cada vez más responsables en la toma de ese crédito. Por supuesto, esta campaña dentro de un marco de una política de educación financiera que ya tiene muchos años en el Banco Central, que nosotros hemos seguido en estos años, que ha, por ejemplo, capacitado a más de 75.000 estudiantes, más de 2.000 docentes, porque hemos tenido una preocupación fuerte por formar docentes en educación financiera. Hemos hecho convenios con variedad de instituciones formando desde periodistas, dirigentes sindicales, personas privadas de libertad, en el CONCAR, en la cárcel de mujeres, y podría seguir. ¿Qué? Pymes, emprendedores, distintos convenios. Y que además tiene la frutilla de la torta en estos últimos 2 años ha sido nuestra gran apuesta al convenio que el banco hizo con la ANEP, donde de alguna manera eso nos permite llegar con la educación financiera a toda la población, o por lo menos a toda la población de cierta edad. Para nosotros eso es clave, junto con un convenio que también tenemos con el INJU, de potenciar, y justamente con el INJU estamos fortaleciendo esta pata del endeudamiento como una de las cuestiones que nos importa. Entonces, dicho esto, el haber articulado o ayudado a que la industria pueda llegar a lo que yo digo es una buena solución para facilitar que los ciudadanos puedan reestructurar su crédito, su condición crediticia, está dentro de un marco donde el Banco Central actúa sobre el mercado de créditos, trata de que el mercado de créditos sea cada vez mejor, que es lo que de alguna manera toda la sociedad quiere. Así que bueno, detalles y la solución ahora la van a contar ellos. De nuevo, agradecer a todos quienes trabajaron en el banco, que son muchos, a todos quienes trabajaron del Ministerio de Economía para que esto suceda, a toda la industria que hizo un enorme esfuerzo para llegar a esta solución. De nuevo, Bárbara, Alejandro, Mariela, sabemos que ha sido compleja, la conversación va, viene, periodo largo, pero creo que el esfuerzo ha sido mucho, así que agradecer también, y bueno, esperemos que esto termine siendo una buena herramienta. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer al presidente del Banco Central realmente por darnos esta oportunidad y sobre todo me interesa recalcar el hecho de que ante este tipo de situación que es realmente muy compleja, cuando las instituciones públicas trabajan en conjunto con las instituciones privadas y se llegan a estos acuerdos voluntarios, me parece que es la mejor de todas las soluciones, porque evidentemente el consenso para aplicar los mecanismos que de estos acuerdos surgen es mucho más intenso y se logra un éxito que es en general para toda la sociedad en conjunto. Así que en el día de hoy queremos anunciar con mucha satisfacción que este acuerdo
que fue elaborado luego de la pandemia y sobre todo para sobrellevar las consecuencias negativas que esta trajo, sobre todo el sistema crediticio de créditos al consumo. Fue un largo trabajo conjunto de las cámaras privadas, de la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito, de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay y sobre todo, como yo recalcaba, con el apoyo de las instituciones estatales como el Banco Central del Uruguay, la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, a los cuales les agradecemos mucho la colaboración. Las instituciones participantes, tanto bancos como administradores de créditos, representan la amplia mayoría de los otorgantes de créditos en el Uruguay, sobre todo en los créditos que tienen que ver con el consumo. Este acuerdo se impulsa para reestructurar las deudas por créditos al consumo y está pensado que sea voluntario entre las partes, de modo de no violentar los contratos entre privados. Se reafirma así la seguridad jurídica, que es un valor muy apreciado en el Uruguay e internacionalmente muy reconocido para el país. Esto yo creo que es muy importante para resaltar, porque realmente esto marca a nivel internacional cómo un país puede resolver los problemas manteniendo la seguridad jurídica de esos contratos y da una seguridad para quienes quieran venir a invertir en el país y donde saben que los contratos y esta seguridad jurídica va a respetar todas las condiciones que se firmen entre todas las partes. Este mecanismo va a amparar a más de 780.000 personas que al final de la pandemia, en abril del 22, se encontraban en condiciones previstas por la Central de Riesgo del Banco Central con la peor categoría crediticia, que es la de grado 5. A estas más de 780.000 personas les estamos presentando dos tipos de soluciones. En primer término, a un grupo de deudores cuyo saldo de capital es menor a 5.000 pesos por institución, y quiero recalcar esto de saldo de capital, porque quiere decir que en este caso se eliminan todos los intereses, todos los recargos que tienen las deudas y solamente se va al monto de capital original que el deudor tomó, inclusive donde los pagos que se hicieron se van a imputar a ese capital y ese saldo de capital al día de hoy es el que se refinancia o es el que se va a eliminar como deuda. En este caso será el caso de que a todos los deudores con 5.000 pesos de deuda por institución se les va a remitir la deuda. Esto es dar por canceladas sus deudas sin que tenga que abonar absolutamente nada ni realizar ningún trámite. Y de esta forma recuperarán automáticamente su capacidad crediticia, lo que genera un fuerte impacto social, porque todo este conjunto de personas vuelven a ser personas aptas para el crédito y de alguna manera, como ya también lo decía el presidente del Banco Central, pensamos que el crédito es una cosa muy favorable y que debe ser defendida sobre todo en los aspectos formales que debe defenderlos. En segundo lugar, a las restantes personas cuyo saldo de capital al día de hoy se ubica en menos de 100.000 pesos por institución, se les ofrece reestructurar el saldo de su deuda tomando solo el capital adeudado sin ningún tipo de interés ni actualización y refinanciarlo a tasa cero. Quiere decir que en este caso se toma el capital original, se ve los pagos a capital que se hicieron y se le da la posibilidad al deudor de refinanciarlo sin ningún tipo de interés a una tasa cero sobre ese valor absoluto que figura en la Central de Riesgo como capital adeudado. Y además tendrá la posibilidad de pagarlo en cuotas fijas hasta de 36 pagos de común acuerdo entre las partes. Como puede apreciarse, son condiciones realmente favorables para los deudores, ya que en un cálculo primario, por ejemplo, se estima que todos estos deudores podrían reliquidar las deudas que hoy tienen en los diferentes tramos, que van desde los 5.000 pesos a 100.000 pesos, por cuotas que van a oscilar en el orden de los 2.000, 2.500 pesos. Los deudores que adhieran a la refinanciación recuperarán su capital crediticia una vez que vayan cumpliendo con el pago de las cuotas acordadas y según la normativa vigente del Banco Central. Es decir, que cuando hayan cancelado un porcentaje de esas cuotas, ellos dejarán de estar en categoría 5 y pasarán a las diferentes categorías que el Banco Central impone según los plazos que tienen de deuda paga y lo que les queda por cancelar. También es importante recalcar algo que decía el presidente, que este acuerdo, si bien es un acuerdo puntual para los deudores que hoy están en categoría 5 en la Central de Riesgo, también
es muy importante complementar este acuerdo con soluciones que van más al fondo de todo el sistema crediticio en general. Y ahí queremos hacer referencia justamente al tema de la información y el tema de la transparencia. La Asociación Nacional de Administradores de Crédito siempre ha defendido que lo más importante para tener un sistema crediticio eficiente, lo que se debe contar es con una muy buena información y con la mayor transparencia en el mercado del crédito. Y esto se viene logrando con las diferentes medidas que el presidente del Banco Central ha anunciado, como son que ciertas entidades crediticias que antes no reportaban a la central de riesgo, ahora van a comenzar a reportar a la central de riesgo, y eso va a lograr tener mucha más información disponible para otorgar los créditos, tanto del lado del deudor como del lado del acreedor. Y lo mismo también nosotros hacemos mucho hincapié a las campañas de educación financiera, y nos parece muy importante los acuerdos que se han firmado con la ANEP y, por ejemplo, con INJU, donde es la capacitación, sobre todo de los jóvenes, que muchas veces son quienes caen en estas categorías más fácilmente. Esa capacitación va a llevarnos a tener una responsabilidad en el momento de tomar un crédito que va a ser muy favorable para la industria y muy favorable para el deudor, de forma tal de no caer en las categorías de deudores morosos. Es así como de alguna manera quería hacer referencia a todos estos puntos y nuevamente congratular a todos los que iniciaron este proceso, que ha sido un proceso muy largo, muy complejo, donde se ha aplicado mucha tecnología para lograr una solución muy sencilla y muy simple, y que de alguna manera pensamos que va a tener un impacto social muy importante.